Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Vamos a hablar de Argentina. Este país superó esta semana los 100.000 muertos por COVID-19. Las cifras superan cualquiera de los peores escenarios que tenía previsto el gobierno de ese país cuando comenzó la emergencia sanitaria. Veremos también cuáles son las restricciones dictadas por el gobierno para hacer frente a la variante Delta en ese país. En la consulta con el doctor Pérez hablaremos, entre otros temas, de los efectos secundarios que ha producido la vacuna de Janssen. Algunos pacientes inoculados han desarrollado casos del síndrome de Guillain-Barré. Veremos qué es lo que dicen los estudios médicos. También hablaremos de ese debate mundial que hay sobre una posible tercera dosis de alguna de las vacunas o si no es necesario. Ya lo veremos en minutos. Y con nuestros corresponsales veremos en detalle cómo está la situación en Estados Unidos, en donde avanza rápidamente la variante Delta y en donde ya se habla también de la pandemia de aquellos que no se quieren vacunar. Por otro lado, hablaremos de Uruguay. Allí, más de la mitad de la población ya está completamente vacunada con las 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19. Pues comenzamos y lo hacemos directamente con la consulta al doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico, infectólogo, asesor científico de France 24. Ustedes ya lo conocen, él está con nosotros para explicarnos diferentes temas que tenemos en la agenda del día de hoy. Doctor, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto conversar con usted. Y comencemos hablando por esa alerta emitida de Estados Unidos que dice que la vacuna de Janssen, de acuerdo a algunos casos estudiados, podría tener algún vínculo con el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es lo que se dice en la comunidad científica y médica sobre este tema? Santiago, dentro del proceso de la vacunación, lo más importante es lo que se llama la farmacovigilancia. ¿Eso qué indica? Que nosotros debemos saber cómo es el comportamiento de las personas vacunadas. El síndrome de Guillain-Barré es un síndrome neurológico de parálisis flácida, se paralizan los músculos, es muy rara la enfermedad y se observó en 100 personas en más de 12 millones y medio de personas vacunadas. El riesgo para esto es muy bajo, cerca de 0.08% de probabilidad de tener el virus. Sin embargo, es una situación que existe, se documentó y tenemos que estar los médicos atentos a las personas que han recibido este tipo de vacuna. Doctor, hablemos ahora de ese debate que hay en la comunidad internacional de si es necesaria o no una tercera dosis de alguna de las vacunas contra el COVID-19. Mientras hay algunos países en donde no han puesto la primera vacuna, donde no ha llegado un primer lote para empezar a inocular a la población, hay otros países como por ejemplo Israel que ya han comenzado a inyectarle a algunos de sus ciudadanos un refuerzo, precisamente porque tienen unas condiciones médicas especiales. Pero también hay otros países como el Reino Unido, como Estados Unidos y también Chile, que ha avanzado mucho en la vacunación en América Latina, en donde han comenzado precisamente a estudiar si es necesario o no una tercera dosis. Es muy probable que en el tiempo nos va a determinar cuándo es el mejor tiempo para vacunar y si se necesita o no un refuerzo. La discusión hoy está centrada es con las nuevas variantes y si la vacuna es efectiva o nos protege más hacia las nuevas variantes. En Israel se dedicó la tercera dosis a las personas inmunosuprimidas, no es para toda la población, y la discusión está abierta es en el sentido de que la casa farmacéutica puede recomendar en algunos casos la tercera dosis, pero los gobiernos no han encontrado evidencia suficiente para implementar la norma. En este momento no se recomienda una tercera dosis, pero esta es una situación cambiante y debemos esperar en el tiempo, probablemente 1 o 2 meses, para poder establecer si es necesario una tercera dosis, con qué vacuna y en qué grupo de personas. Por ahora hay que vacunarse completamente y mantener las medidas de disciplina social que ya hemos conocido durante este tiempo de pandemia. En resumen, entonces dependería de cómo irán evolucionando las diferentes variantes, qué tan agresivas pueden llegar a ser y dependiendo de eso se podría determinar entonces una posible tercera dosis, pero sería entonces en el mediano plazo. Doctor, otro tema destacado esta semana y que incluso algunas personas escribieron a las redes de France 24 es ese anuncio que dio, o una alerta mejor que dio la OMS, que dijo que puede haber precisamente más variantes, incluso más agresivas que el mismo coronavirus inicial que tuvimos al inicio de esta crisis sanitaria.
¿Es esto posible? ¿Qué tendría que suceder entonces para llevarnos a ese posible escenario donde enfrentemos variantes mucho más agresivas? Lo primero que tenemos que tener claro es que mientras más personas vacunadas, menos personas se pueden enfermar y al enfermarse menos personas, menos probabilidad de generar las variantes. ¿Qué es lo que sucede, Santiago? Que en algunas partes del mundo, como mencionábamos ahorita, por esta inequidad en la repartición de las vacunas, la pandemia ha aumentado en sus números y al aumentar el número de infectados, se incrementa el riesgo de que haya nuevas variantes. Si las nuevas variantes pueden ser o leves o pueden tener una característica de mayor agresividad, eso es incierto, eso no se puede predecir. Sin embargo, siempre que haya más infectados, hay ese riesgo. Por eso el llamado es a la equidad en la vacuna, a la masificación de la vacuna sin restricciones y que la vacunación no debe ser para unos, sino debe ser para todos, o si no, no finalizamos la pandemia. Doctor, y para terminar, quiero consultarle por un tema que anunciamos la semana pasada, fue esa autorización para el uso de emergencias de la vacuna cubana Abdala. Siempre los desarrollos médicos y científicos allí en Cuba generan todo tipo de controversias precisamente en la comunidad médica y científica a nivel internacional. Desde su punto de vista, ¿cómo analiza el desarrollo de esta vacuna? ¿Cuáles son sus opiniones al respecto? ¿Qué sabe de los estudios científicos y médicos que hay sobre ella? La información que tenemos es alguna información todavía no está documentada en revistas de alto impacto. Sin embargo, pues algunos comentarios han llegado, hablan de su efectividad y que ya han realizado los estudios de fase 3. Sin embargo, pues necesitamos revisar los datos para poder asegurar su efectividad. No hay nada mejor que cada uno de los países desarrollar una tecnología y su vacuna y que las multinacionales liberen las patentes para que cada uno de los países que tenga la probabilidad de desarrollar la vacuna lo haga. Eso hace parte de la equidad que se debe tener en el proceso de vacunación, la liberación de las patentes. Es bienvenida las estrategias nuevas de vacunación y que sean desarrolladas por los países, pero se deben documentar completamente, con rigor científico, publicarlas, que los datos sean abiertos, que sean verificables para todos los grupos científicos y así poderlas recomendar. Por ahora estamos en plan de observación y ojalá que sea un buen desarrollo para todos nosotros. Lo necesitamos todas las vacunas que sean disponibles. Vale la pena aclarar, doctor, que esta vacuna fue autorizada para ser usada de emergencia solamente dentro de la isla de Cuba. Todavía no tiene un uso internacional y pues tampoco ha recibido una autorización por parte de la OMS, por lo que será muy difícil verla siendo inoculada en otros países en las próximas semanas, por lo menos en el mediano plazo. Doctor Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un gusto conversar con usted y aclarar tantas dudas que tenemos en torno a la pandemia y en torno al coronavirus, al COVID-19. Muchas gracias. Y esta fue la cifra destacada de la semana. No es una cifra alentadora, de inmediato les digo. Argentina superó las 100.000 víctimas mortales por cuenta del COVID-19, que sigue sin dar un respiro a este país suramericano con un largo y sostenido pico de contagios que ha empeorado con la llegada del invierno austral y también ante algunos casos de la variante Delta. El presidente argentino Alberto Fernández habló sobre estas cifras de fallecidos y sobre los retos que sigue enfrentando Argentina. Escuchemos. Cada vida que se fue, la cargo con mucho pesar en mí. A todos los que han perdido un afecto en la pandemia, sepan que en mí van a encontrar siempre solidaridad, cariño y profundo pesar por lo que les tocó. Pero les garantizo que la puerta de salida está acá nomás. Les garantizo que no vamos a parar en estos meses de vacunar a cada argentino y a cada argentina. Vamos a conocer más detalles de la situación en Argentina. Vamos hasta Buenos Aires con Natalio Cosoy. Hola Natalio, como siempre un gustazo tenerlo en el programa. Tengo que comenzar preguntándole por esa cifra, por las 100.000 víctimas que deja, o más de 100.000 víctimas que deja ya el COVID-19 en ese país. ¿Qué más dicen las autoridades? Escuchábamos hace unos minutos al presidente argentino. ¿Qué reacciones hay también para intentar mitigar este alto impacto en el número de fallecidos? Sí, hubo un momento en esta segunda ola de COVID-19 en Argentina en que se veía ya inevitable alcanzar esta cifra, que en cualquier caso es una barrera psicológica que al cruzarla da cuenta de la dimensión del impacto del coronavirus en Argentina. 16 meses llevó
alcanzar y superar los 100.000 muertos. Para ponerlo en perspectiva, en el año 2017, que es uno de los últimos años en los que hay registros, por todas las causas en Argentina hubo 340.000 muertes. Además, gran parte del impacto se aceleró en los últimos meses. En los primeros 12 meses de pandemia fueron 66.000 muertes aproximadamente causadas por el COVID-19, pero otras 34.000 y un poquito más de 34.000 para alcanzar y superar las 100.000 ocurrieron en tan solo estos últimos 4 meses de segunda ola. Una segunda ola que empieza a perder fuerza aparentemente. Las camas de terapia intensiva, la ocupación de camas de terapia intensiva ha empezado a reducirse y también ha habido una caída, sobre todo desde mayo hasta la actualidad, de la cantidad de casos diarios reportados de COVID-19 en Argentina. Natalio, el gobierno de Argentina se ha esforzado por tener a raya la variante Delta, ha tratado de evitar que llegue a este país o que se multipliquen los casos con varias restricciones, y una de estas medidas es limitar el ingreso de personas procedentes del exterior. Esto incluye también a los ciudadanos argentinos y por eso hemos visto a varios ciudadanos argentinos que están con largas esperas en los aeropuertos internacionales o incluso teniendo que alargar sus vacaciones porque no pueden ingresar al país. ¿Qué dicen sobre esta situación, sobre la variante Delta y sobre la situación de los argentinos en el exterior? Sí, justamente por el impacto de la segunda ola de COVID-19, por ese temor muy grande a que ingrese y empiece a circular, a tener circulación comunitaria la variante Delta, se impusieron hace algunas semanas controles más estrictos para el ingreso al país. Esto llevó a restricciones, por ejemplo, de tan solo 600 personas, pasajeros por día, que podían ingresar a la Argentina con vuelos desde el exterior. Esto ahora se ha empezado a modificar y se está permitiendo progresivamente que sean más pasajeros. Ha causado una crisis, una tensión política también por las personas que han quedado varadas fuera del país y que tienen que ver reprogramados constantemente sus vuelos para regresar por diferentes motivos. No todos han salido por vacaciones del país, hay personas que tal vez salieron por tratamientos vinculados con su salud o por otras necesidades personales y planes personales de vida que no están pudiendo regresar. Eso ha generado tensiones y también ha generado, por supuesto, un alimento más a la grieta política constante que existe entre gobierno y oposición en el país. Pero bueno, fuera de eso, en lo que va de la llegada de la variante Delta a Argentina, se han detectado 9 casos de personas que llegaron desde el extranjero con esta variante, por lo menos hasta este viernes. Y el gobierno, las autoridades informaron que detectaron un caso de una persona que no estaba cumpliendo el aislamiento obligatorio. Una de las personas que tenía la variante Delta, cuando fueron a su domicilio no se encontraban y las autoridades no se encontraban en el domicilio. Las autoridades determinaron iniciar acciones penales y presentaron una causa ante la justicia. Y es que el gran temor que hay en el país es que si comienza la circulación de la variante Delta a nivel comunitario, es entre personas dentro de la misma comunidad argentina en cualquier lugar del país, eso llega en un momento en el que todavía la vacunación con segundas dosis es limitada, no ha alcanzado a un gran porcentaje de la población, y con segundas dosis, con esquemas completos, es cuando se tiene más garantía de tener una protección más fuerte contra enfermedades graves y contra hospitalizaciones. Natalio, no puedo despedir este reporte sin preguntarle por un balance de la situación general en cuanto a casos de contagio, fallecidos y vacunación allí en Argentina. ¿Cómo está el panorama? Bueno, la vacunación ha ganado fuerza, tiene cada vez paso más firme en Argentina, pero el mayor desafío sigue siendo completar los esquemas con 2 dosis en la mayor parte de la población posible. La Argentina tiene unos 45 millones de habitantes, alrededor de 30 millones son mayores de 20 años y están entre los grupos que de un modo u otro pueden recibir la vacuna, y de esos ya más de 21 millones de personas han recibido una dosis. Pero de ese número, tan solo un cuarto había ya recibido el esquema completo de 2 dosis, al menos hasta este viernes. Bueno, siguen llegando las vacunas, pero como vemos, todavía es lenta la aplicación de las segundas dosis. Siguen llegando, como decía, cargamentos de manera consistente de vacunas Sputnik V, AstraZeneca o Covishield y Sinopharm, que son las que se están
dando hasta ahora en Argentina. Además, esta semana el Instituto Gamaleya de Rusia aprobó un primer lote de vacunas Sputnik fabricadas aquí en Argentina por el laboratorio Richmond, y eso debería permitir que próximamente se estén habilitando la distribución de 1,3 millones de componente 1 y 1 millón de componente 2 que se fabricó en ese laboratorio en Argentina para acelerar aún más el programa de vacunación en el país. Además, el gobierno argentino alcanzó un acuerdo con el laboratorio Moderna tras una modificación en la normativa vigente en Argentina que permitió empezar a negociar con más laboratorios, y se prevé que lleguen 20 millones de dosis de esa vacuna en el primer trimestre de 2022. Y además, sumado a eso, el gobierno de Estados Unidos anunció este viernes una donación de 3,5 millones de dosis de vacuna Moderna para Argentina. En este contexto, la idea es que se acelere, como decía, lo más posible la vacunación. El gran desafío es completar los esquemas de 2 dosis en la mayor cantidad de la población posible, lo más rápido posible en el país. Natalio, gracias por este reporte. De acuerdo a las cifras que usted nos da, Argentina le está apostando entonces a la vacunación como la forma más rápida de bajar un poco las cifras de contagio y de fallecidos allí en este país. Vamos precisamente a los números. ¿Cómo cierran la semana algunos de los países de nuestro continente en cuanto al número de casos y de fallecidos por cuenta del COVID-19? Comenzamos entonces en el norte del continente, en Canadá. Este país cerró la semana con más de 1.4 millones de casos confirmados y más de 26.400 personas han fallecido. En Panamá hay más de 419.000 casos y más de 6.600 personas fallecieron ya en ese país. En Ecuador contabilizan más de 472.000 casos y más de 21.800 personas han perdido la vida luchando contra el COVID-19. Mientras tanto, en República Dominicana, para el cierre de esta semana, registraron allí más de 336.000 casos y más de 3.900 personas, ya se aproximan allá a los 4.000, han fallecido. Seguimos en el Caribe para el cierre. Trinidad y Tobago tienen más de 35.400 casos registrados y más de 900 personas han fallecido. En la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, la comunidad científica teme por la apertura económica, también por la resistencia de muchos de los ciudadanos a la inoculación y la circulación de la variante Delta, que ya es dominante en ese país norteamericano. Las armas para combatir estos factores siguen siendo el autocuidado y la vacunación. 7 de cada 10 neoyorquinos tienen al menos una dosis del esquema completo de vacunación. Veamos. El Bronx, en la ciudad de Nueva York. Más del 70% de los neoyorquinos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero algunos sectores como este todavía están rezagados. Es por eso que la ciudad ha enviado autobuses con vacunas para facilitar que la gente la reciba. Coralie Camargo es madre soltera y vive cerca del lugar. Cuando vayan a la escuela, quiero asegurarme de que cuando entren a las clases y se sienten, quiero asegurarme de que estén a salvo. Su hija Carolyn, de 12 años, está recibiendo su segunda dosis. En su cara muestra valentía. Desiree Mitchell ha estado posponiendo la suya, pero ahora está lista. Nunca me vacuné contra la gripe, siempre luché contra eso, así que solo lo hago porque mi esposo recibió la inyección, así que dije que lo haría. Los metros de la ciudad están repletos de información sobre la inoculación en varios idiomas. Pero Nueva York se encuentra entre los 25 estados que informan un aumento en los casos de COVID-19, en gran medida debido a las nuevas variantes. El fundador y director del Centro Nacional de Preparación para Desastres cree que eso es motivo de preocupación. Las variantes y especialmente la Delta ahora son un problema serio y una de las razones por las que estoy muy ansioso sobre la apertura completa demasiado temprano, incluida la de las escuelas, es que mucho de esto no está bajo control. Es decir, cuando tú dices que el 70% de los neoyorquinos ha recibido al menos una dosis de la vacuna, es bueno, pero los niños no pueden vacunarse si son menores de 12 años y los maestros no están obligados a vacunarse, así que creo que estamos tratando con una amenaza potencial sobre la que no tenemos control. La ciudad continúa haciendo todo lo posible contra el coronavirus, ofreciendo todo tipo de incentivos para que sus ciudadanos se vacunen, incluidos viajes gratuitos en metro.
Nos vamos a quedar en Estados Unidos para profundizar en la situación que se está viviendo allí. Anthony Belchi está en Miami, en el sur del estado de Florida. Nos conectamos con él para conocer más detalles. Hola Anthony, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Hablemos de esa preocupación, la más grande que hay en este momento, y es la variante Delta. Ya lo decíamos, hay un alto porcentaje de casos allí registrados en Estados Unidos. Pronto va a ser la variante predominante. ¿Qué dicen las autoridades, particularmente allí en el estado de Florida? Hola Santiago, pues sí, la variante Delta está causando estragos en Estados Unidos, a pesar de que muchos ya empezaban a respirar tranquilos en el país, convencidos de que la pandemia había desaparecido. Pero lo cierto es que la propagación de esta variante, mucho más contagiosa, es cada vez más fuerte. Representa más de la mitad de los nuevos contagios en Estados Unidos, y las infecciones, hospitalizaciones y muertes están aumentando de forma drástica en estados como Arkansas, Missouri, Texas y Nevada, donde curiosamente se registra una baja tasa de vacunación. La Casa Blanca ya está abordando la posibilidad de implementar una nueva campaña de vacunación precisamente para combatir esta ola de contagios por la variante Delta. De hecho, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, han revelado que el 99% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos en las últimas semanas han sido de personas no inoculadas. Solo la semana pasada se registraron 26.300 nuevos casos de coronavirus en Estados Unidos, un 70% más que en la anterior, mientras que las muertes diarias en ese periodo aumentaron un 26% hasta las 211. Anthony, en el hemisferio norte están en plena temporada de verano. La ciudad de Miami es un destino turístico por sus playas. Allí han llegado numerosos turistas de todas partes del mundo. ¿Cómo está la situación allí en cuanto a la vacunación, los casos, los fallecidos en pleno pico de las vacaciones de verano? Sí, en Florida la situación no es muy esperanzadora y los médicos están alertando de una tendencia preocupante en los hospitales, y es que los casos de coronavirus casi se duplican en las últimas semanas. Y de nuevo el problema vuelve a ser las personas que no se han puesto la dosis contra el mortal virus. En algunos casos, según el Departamento de Salud de Florida, los pacientes están bastante enfermos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dice que esto es un patrón estacional y, según afirma, los expertos habían pronosticado una bajada de casos en mayo y luego un incremento en junio y julio, algo que efectivamente sí que ha pasado. Pero en Florida más de 10 millones de personas se han vacunado completamente, representa casi la mitad de la población, por lo que los médicos insisten en que hay que potenciar la vacunación masiva, especialmente entre los jóvenes, que están haciendo una vida completamente normal, olvidando que la variante Delta es una seria amenaza para la población. Anthony, eso en cuanto al estado de la Florida, en un lugar crítico por la llegada de muchos turistas, incluso ya muchas personas allí no utilizan el tapabocas. ¿Cómo está la situación a nivel nacional? Varias ciudades y varios estados han tenido que retomar algunas de las restricciones. Sí, Estados Unidos ha registrado un importante aumento de las muertes y los contagios por COVID-19, como ya hemos dicho, en gran parte de personas no vacunadas, mientras que el ritmo de las inoculaciones se ha estancado principalmente entre los más jóvenes. En la conferencia de prensa semanal organizada por la Casa Blanca, Rochelle Walensky, la directora de los CDC, ha asegurado que la situación actual se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas, a pesar de que el país cuenta con suficientes dosis para inocular a toda su población. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están preocupados no solo porque la gente no se quiera vacunar, sino porque quien no se quiere poner la dosis lo hace después de leer noticias falsas sobre las vacunas. Y es que la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, el cirujano general Vivek Murthy, admitió que la desinformación supone una amenaza urgente en un momento en el que los casos están subiendo y las tasas de vacunación se han estancado. Murthy también ha instado a las compañías tecnológicas y a los gigantes de redes sociales que cambien sus productos y software para evitar que la difusión de datos falsos, además de incrementar el acceso a fuentes fiables que ofrezcan datos y, por supuesto, también resuelvan dudas al respecto.
Importante ese punto, Anthony, la pandemia de los no vacunados. Gracias por este panorama de la situación en la Unión Americana. Vamos ahora con más números. Vamos, ¿cómo cierra esta semana la vacunación en el continente americano? Este es el porcentaje de la población de algunos de los países de la región que ya tienen el esquema de vacunación completa. Es decir, tienen las 2 dosis, dependiendo de la vacuna, o una dosis, pues dependiendo, porque por ejemplo la Sinovac es de 2 dosis y la Janssen es de una sola. Comenzamos con Chile, allí ya el 59.83% de la población está completamente inmunizado. En Canadá el 47.43% de la población. En República Dominicana el 33.46% de la población ya tiene el esquema completo. México solamente llega al 16.50%, mientras que Perú cierra esta semana con el 11.36% de la población con el esquema completo de vacunación. Bueno, y en otros temas, una investigación de la Organización Mundial de la Salud indica que esta pandemia del COVID-19 ha frenado la vacunación infantil. El reporte destaca que el COVID-19 podría haber ocasionado la mayor alteración en la historia de los programas rutinarios de inmunización, poniendo en riesgo a cerca de 23 millones de menores de edad en todo el planeta. Todos ellos podrían contraer enfermedades como el sarampión, la difteria o también el tétano, que son enfermedades que se pueden prevenir precisamente con un esquema de inmunización. El retroceso es crítico particularmente en el sudeste asiático y, por supuesto, en América del Sur. La OMS atribuye nuevos daños colaterales a la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 provocó un gran retroceso en la vacunación infantil, que nos hace retroceder más de una década. Se estima que 23 millones de niños no han recibido la vacuna básica a través de los servicios de inmunización de rutina en 2020. Estas cifras representan el mayor número de niños sin protección desde 2009. La investigación de la OMS estima un alza en el porcentaje de menores desprotegidos de enfermedades como la difteria, el tétano y la tosferina. Sería un 17% de niños sin protección a nivel mundial. Estos últimos datos muestran un aumento alarmante del número de niños que no recibieron ninguna vacuna, a los que llamamos niños de dosis cero, poniendo en juego la vida de millones de jóvenes. El principal factor que explica este descenso es la pandemia, que hizo que muchas familias no llevaran a sus hijos a vacunarse por los confinamientos o por temor a contagiarse de COVID-19. El país donde más menores quedaron desprotegidos en términos absolutos fue India, con 3.5 millones de niños que no recibieron la vacuna contra la difteria, el tétano y la tosferina. A medida que pasamos de 2020, donde vimos un periodo de compromiso social para reducir la transmisión de estas enfermedades prevenibles por vacunación, a 2021 se acerca potencialmente una verdadera crisis para la protección de la niñez y no queremos llegar a esa crisis. La OMS subraya que sin medidas concertadas el mundo afrontará mayores riesgos de brotes de enfermedades infecciosas evitables con vacunas como el sarampión y la tosferina. Brevemente les cuento otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Haití recibió el primer lote de 500,000 vacunas contra el COVID-19, con el que será puesto en marcha el plan de vacunación nacional. Las vacunas fueron donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. El condado de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, requerirá nuevamente el uso de la mascarilla en espacios cerrados, incluso entre personas que ya están vacunadas. El anuncio se da ante un marcado repunte de infecciones, muchas de ellas de la variante Delta, como lo hemos dicho acá. Y Bolivia recibió un cargamento de 1.008.000 dosis de la vacuna Janssen contra el COVID-19, vacuna que es de una sola dosis. Así lo confirmó la OPS, dijo que este lote fue enviado al país suramericano a través del mecanismo COVAX. 2 millones de personas ya han sido vacunadas con esquema completo en Uruguay, un país que tiene 3.5 millones de habitantes. Esto quiere decir que más del 50% de la población de la República Oriental ya está vacunada por completo, y eso abre la posibilidad al regreso de los espectáculos públicos y también a las fiestas. Nuevamente, las medidas adoptadas allí en Uruguay son objeto de estudio debido a la efectividad que aparentemente han tenido y bueno, les ha funcionado a los uruguayos. Vamos hasta la ciudad de Punta
Punta del Este, en el departamento de Maldonado, en la costa uruguaya. Allí se encuentra Karina Dalmás con más información. Hola, Karina. Vamos a comenzar con las cifras. Las cifras son completamente claras. 2 millones de personas vacunadas, más del 50% de la población. Una noticia muy positiva para los uruguayos en su lucha contra el COVID-19. Reacciones allí. Así es, Uruguay con 3.5 millones de habitantes alcanzó las 2 millones de personas que ya recibieron 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno analiza la posibilidad de suministrar una tercera dosis, en este caso serían del laboratorio Pfizer. Actualmente los 19 departamentos del país se encuentran en zona amarilla o naranja. El país salió de la zona roja según el índice de Harvard en cuanto a contagiados cada 100.000 habitantes. El presidente Luis Lacalle Pou indicó que esto es un trabajo de todos, que no es solamente debido a la vacunación que la situación sanitaria está mejorando en Uruguay, sino a la conducta ciudadana. Karina, hay un dato que llama la atención y es que las autoridades uruguayas habilitaron la vacunación para extranjeros sin cédula en ese país. Llama la atención porque Uruguay, ustedes han recibido una gran cantidad de ciudadanos venezolanos y también muchos argentinos se fueron a Uruguay al inicio de la pandemia porque allí las condiciones eran un poco mejores a las que se estaban presentando en Argentina y posteriormente Uruguay cerró por completo las fronteras y estos argentinos quedaron allí y les tocó pues quedarse a lo largo de estos meses residiendo en ese país. Efectivamente, en Uruguay aquellos que hayan solicitado refugio o migrantes que están en el país hace más de 90 días y no han solicitado la residencia legal en Uruguay y aunque no tengan cédula de identidad, podrán recibir las vacunas, deberán agendarse de acuerdo a su grupo etario. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó que los migrantes son una parte importante de la sociedad, aportan a la misma con su trabajo y por ende deben de ser amparados en el sistema de vacunación. Actualmente las autoridades tienen dificultades en saber cuántos indocumentados existen en el país y por ende cuántas vacunas se necesitan para cubrir a esa población. Por lo tanto, la agenda en este momento está abierta y se continuará dando la inoculación a esta población. Karina, y para finalizar, hagamos entonces balance de la situación general en cuanto a las medidas que están allí instauradas en Uruguay. Y lo pregunto porque la variante Delta pues ya está circulando en Sudamérica y los gobiernos comienzan a tomar medidas. ¿Qué dicen allí? Varios expertos consideran inminente el ingreso de la variante del Delta al país. Es por eso que ante casos de PCR positivo de personas que ingresan a Uruguay se están analizando estas muestras. Los científicos tratan de prevenir que esta cepa se disemine en el país porque consideran que la situación que está mejorando la pandemia en Uruguay con un descenso de muertes y descenso de la cantidad de casos activos puede cambiar como lo hizo con la variante P1 que ingresó desde Brasil. Es por eso que también hay mucho énfasis en la frontera seca de Uruguay. Karina Dalmás, reportándonos desde la ciudad de Punta del Este, dándonos un reporte sobre la situación en Uruguay. Gracias, Karina, por este reporte. Y a continuación, demos un vistazo a otras noticias destacadas de la semana en redes. Y miren esta publicación de Los Angeles Times. La OMS fue prematuro descartar laboratorio como origen del COVID-19. Esto según palabras del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien indicó que posiblemente el virus del COVID-19 pudo haberse originado en un laboratorio chino y se filtró al exterior. Por eso pidió a las autoridades chinas ser más transparentes en las investigaciones sobre el origen de la pandemia. Y es todo aquí en COVID-19 la semana en América. Nos vemos la próxima semana. Gracias por la sintonía. Sigan con France 24, sigan cuidándose, lavándose las manos y usando la mascarilla. Hasta entonces.